Pongan el anfitrión o el anfitrión que abra las cámaras, por favor, si me está escuchando, para que los compañeros puedan también activar sus camaritas, para no sentirme como tan solita yo acá. Gracias, gracias por activarla. Muy bien, muy bien. Sí, sí, se fue la señal de un momento y se cerró para todos, creo yo, pero aquí estamos. Profe, ¿puedes volver a activar tu micrófono, please? Que creo que, espérame, te vuelvo a dar como el permiso. Espérame, te doy el permiso. Listo, Ah, es profe. que no tenía Ahí los ya. permisos, no lo podía activar. Sí, ahí ya. Vale, ok. Ahora sí hay audio. Díganme cómo me escuchan en este momento, si me escuchan bien. ¿Me comentan? Bien, perfecto, se escucha súper, qué bueno, qué bueno. Ahora sí, gracias, gracias por esa complicidad. Bueno, entonces como les estaba comentando, si te veo y te escucho, y ustedes también pueden activar sus cámaras, los que quieran tener esta conexión directa, podamos mirarnos, porque a mí me encanta hacer comunidad. Yo entiendo que las formaciones virtuales nos están ayudando mucho a actualizarnos a nuestro ritmo, personalizadas, en nuestro tiempo. Yo soy una fan número uno de las formaciones virtuales. No se me viene la cantidad de cosas que he aprendido gracias a que alguien montó un curso. Yo se lo compré y lo engaveté, lo guardé y luego a la semana, a las 2 semanas, empiezo a ver. Pero hay una formación que es en línea, a pesar de que queda grabada para los que no puedan estar en línea. Tenemos necesidad de comunicarnos, de conexión, de interactividad, de mirarnos y eso hace más cálida un tipo de formación que pudiera ser a lo lejos muy simple, así a simple vista, como muy rígida, muy dura, ¿vale? Entonces, bueno, les estaba preguntando qué tanta experiencia tenían en relación con esta herramienta y bueno, ya sé más o menos que no tienen mucha experiencia, pero algunos que sí, algunos sí. Ya se está grabando, Nat, sí, está grabando. Ah, ok, bueno, si no les deja activar la cámara porque el celular tiene otro formato, pero lo importante es que usted esté ahí disponible para esto. Bueno, ¿y quiénes están conmigo por primera vez no, por segunda vez? Porque hay algunos que de pronto ya vinieron y estuvieron en algún curso conmigo antes, en alguna formación antes, o nadie me había visto si no me están viendo hoy por primera vez. A ver, ¿quién me dice? ¿Todos por primera vez por acá? Por primera vez, qué bueno. Bienvenidos por primera vez. Magda, bienvenida. Dice que sí, por primera vez. Qué bueno. Yo estoy viéndola por primera vez. Ay, wow, qué impresionante. Mucha gente que viene por primera vez. Bueno, qué bonito, qué bonito. Tengo un gran reto, entonces, una gran responsabilidad con ustedes, porque quizás los que ya han trabajado conmigo, pues tienen un poco conocimiento de cómo es mi estilo y pueden tener confianza. Yo necesito ganarme la confianza de ustedes en este momento haciendo el trabajo que vengo a hacer y ustedes toman la decisión si le apuestan a esta formación gracias a lo que les voy a enseñar, aunque no soy la única profesora, por supuesto, que la da dentro de la corporación. Creo que somos 8 profesoras que estamos formadas en el área, pero bueno, ustedes van a tener la posibilidad de decidir con quién, ¿vale? Así que voy a empezar porque el tiempo, ya saben, el tiempo es oro, oro, oro y oro puro, digo yo. Vamos a ver. Vamos a compartir la presentación ahora sí. Ok, y la vamos a poner un poquito más grande. Y los pongo a ustedes por acá a un ladito y vamos a ver el chat. Voy a irles explicando el tema de la presentación. Gracias. Voy a ir explicando el tema de la presentación y voy a cerrar un momentico el chat. Ya les voy a explicar por qué lo cierro y lo abro, pero es para que podamos estar concentrados en la explicación, porque cuando uno está en el celular, sobre todo en el celular, aparecen todas las notas que la gente va escribiendo allí y eso hace como ya tenemos un condicionamiento para dispersarnos cuando llega una nota del teléfono, eso nos va a hacer leer y cuando nos haga leer nos va a hacer desconectar de lo que estamos escuchando. Entonces, para un tema de concentración y aprovechamiento al máximo de los canales de comunicación, lo cierro en este momento y nos concentramos en lo que voy a explicar. Bueno, ya saben que estamos acá gracias a la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica, líderes en educación informal desde hace 25 años. Este es su año 25.
y por ser su año 25 ha hecho cosas maravillosas en cuanto a descuentos, siempre lo ha venido haciendo, por supuesto, pero ahorita, la gente que se formó conmigo, más de 1.000 personas el año pasado, tuvieron un precio que yo decía, esto no es creíble, este precio de lo que pueda costar el máster. Y la gente no me creía, o sea, no creía que pudiera costar eso y que si de verdad le íbamos a dar los materiales y que si de verdad iba a hacer todo eso. Y al final, un 90 y tanto por ciento, un 90 y algo por ciento, la gente aprobada, y no solo aprobada, sino aprobada con excelencia en el examen final y unos resultados espectaculares. Yo digo, bueno. Eso significa que la gente se esmeró, se esforzó, pero también la corporación le cumplió en todo lo que les ofreció. Y por supuesto es un trabajo en equipo. Esta formación de 3 días, que va a ser una inducción, pero es una inducción con contenido, o sea, una inducción con sentido, con propósito, nos va a llevar de la mirada al movimiento. Esa es la intención, así la llamé, y es una introducción a la facilitación sistémica fenomenológica en constelaciones familiares. Ya vamos a ver por qué le llamamos facilitación sistémica fenomenológica o por qué no le llamamos psicoterapia, o por qué sí le llamamos psicoterapia, o por qué le llamamos terapia, o por qué ya no. ¿Qué ha pasado en el mundo de la evolución de esta herramienta maravillosa? ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver quién soy en este momento para que ustedes sepan más o menos quién les está hablando acá, porque como veo la mayoría no me conoce, o si no, me atrevo a decir que el 100% de los que están acá, no lo puedo confirmar, pero no me conocen. Bueno, me presento, mi nombre es Patricia Fournilier Roa. Me consiguen así en Instagram como Patricia Foursense, ¿sí? Así como lo ven acá, Patricia Foursense. El que lo quiera escribir y ahora más tarde me sigue. Yo igual les voy a compartir el enlace en un rato, pero ahorita vamos a concentrarnos en esto. Soy licenciada en Educación Integral de la ULA, de la Universidad de los Andes, de acá de Venezuela. Egresada en el 2002. Luego, pues, hice pues, una maestría, también hice la licenciatura en psicología, pero hice una maestría en ciencia, mención orientación de la conducta. También hice una maestría en ciencia, mención sexología. Y aquí hago un paréntesis entre estas dos maestrías porque recién egresé de la ULA y me puse a hacer la maestría en orientación de la conducta y tuve una beca, digamos, opté por un crédito educativo porque las maestrías eran muy costosas. Y ya, eso que acá en Venezuela la educación no es costosa, pero en aquel tiempo era muy costosa, en el 2002, 2003. Pero resulta que cuando yo termino la maestría, lo más curioso es que me invitan a hacer un primer curso que se llamaba Escuela en Constelaciones Familiares. Y resulta que cuando yo me pongo a estudiar, esto era mucho más caro en aquel momento que la misma maestría que había hecho becada. Y que esta escuela duraba 5 meses, mi maestría había durado 3 años y era mucho más caro hacer esta escuela. Entonces yo no podía entender cómo era posible que esto fuera más caro, pero adicional a que fuera tan costoso, estaba quebrada financieramente, estaba en un divorcio con 2 niños pequeños en edad de preescolar, ¿sí? Y bueno, un sinfín de problemas existenciales que los llaman a uno para lo que yo creí que era bueno era como para estudiar nomás. Y eso lo fui descubriendo como ya cuando hice la cuarta carrera, que fue la licenciatura en psicología, que yo dije, nada, ahora, pero qué notonones, ¿no? Entonces yo dije, no, yo tengo que ser inteligente después de todo, porque esto no es posible que todas las carreras tengan tremendas notas, pero yo sea un desastre. Para algo bueno sirvo y me empecé a pulir en todo lo demás que era un desastre y bueno. Hice la maestría en sexología porque cuando estudié constelaciones me llamaba muchísimo la atención que todos los problemas de las dinámicas, digamos, de las familias giraban en torno como a la sexualidad, los conflictos con la sexualidad, el reconocimiento de que somos seres sexuados, venimos de dos seres, de un papá y una mamá que tuvieron sexo, que nos hicieron con amor o sin amor, pero lo que sí es definitivo es que nos hicieron con sexo y el sexo marca muchísimo nuestra vida. Y yo dije, no, ya va, pero esto está muy complejo y yo no podía entenderlo a pesar de que ya había hecho una maestría y solo había visto una materia de sexología. Entonces me dediqué a hacer la maestría en sexología para aclararme el panorama y ver esto con más amplitud. Por supuesto, duré 5 años haciendo constelaciones, estudiándola, practicándola y asistiendo a talleres y formaciones. Entonces tengo pues una amplia formación en diplomados en psicología, en psicoterapias, neuropsicología, en terapias sexuales, bueno, en unas corrientes en la terapia sistémica familiar, pues en profundidad la he estudiado bastante, en profundidad terapias de tercera generación. Soy certificada como coach, actualmente soy la jefa del departamento de la carrera de licenciatura en psicología de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, acá en Venezuela, una universidad del estado Táchira.
donde también soy profesora de planta desde hace 18 años. También soy docente del Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela, donde me formé con las dos maestrías. Doy clase en el pregrado de la Universidad Francisco de Miranda en sexología y en el posgrado de urología también de sexología. Mi experiencia incluye el diseño y facilitación de programas de formación en inteligencia emocional, en terapias avanzadas, terapias de tercera generación. Me encanta hacer muchos programas y facilitarlos o diseñarlos y desarrollarlos con enfoques integrales, un poco tomando en cuenta estas corrientes novedosas, estas corrientes que emergen de la misma dinámica y la complejidad del ser humano y seguir estudiando. Y actualmente soy estudiante del doctorado en psicología conductual. Entonces, eso sería como una pinceladita de mi formación para que ustedes más o menos tengan, digamos, presente quién es la persona que les va a facilitar a ustedes estos 3 días y una de las facilitadoras del ASIL en el programa de constelaciones familiares, que es un máster bien completo. Vamos a hablar de algo que me gusta mucho al inicio de cualquiera de mis formaciones en línea. También tengo acuerdos en mis formaciones presenciales porque considero que esto es el epicentro y la clave de las relaciones humanas. Poder entender que a pesar de todas nuestras diferencias, podamos llegar a acuerdos para tener una convivencia sana y evolucionar en el contexto donde yo decida entrar, porque no estoy obligada, nadie está obligado. Entonces, si yo llego a este tipo de formaciones, a este tipo de comunidades donde somos más de 500 personas, 559, 560, bienvenido el que está entrando justo en este momento. Entonces, esa conexión requiere de tantas personas, requiere una forma de trato humanizada, respetuosa y consciente. Entonces, los primeros 15 minutos yo necesito esa conexión humana con ustedes, ¿sí? Antes de desarrollar una temática y lo van a ver 10, 15 minutos dedicados a eso. Hoy estoy un poquito más alargadita porque, bueno, empezamos un poquito más tarde, una pequeña interrupción, todo esto, pero esto se nivela con los tiempos, ¿sí? Es importante entonces saludar, conectarnos y ya vamos a ver lo demás. El micrófono siempre va a estar inhabilitado porque puede parecer justo, injusto para algunos que le dé la oportunidad a alguno de hablar y a otros no. ¿Sí? Entendiendo que si tenemos una clase de 110, 100 minutos y somos más de 500, ni siquiera van a decir hola y tienen que cerrar el micrófono. Entonces la idea es que vamos a ser muy equilibrados, el chat es para participar. Los invito en todo caso a utilizar el chat de forma consciente, clara, y si necesita expresar algo, cuando se abra para tal fin, pues usted va a dejar su mensaje allí. Eso es importante. En cuanto a las preguntas y participación, habrá una sesión específica de preguntas al final de cada clase. Si ustedes tienen una pregunta ahorita, apúntenla allí. Que cuando yo ahorita termine esta fase y les abra para las preguntas, ustedes me dejan su pregunta. Si no, cuando empecemos la clase, si tienen una pregunta, después que termine yo de explicar el contenido, el ejercicio o el contenido, lo que hagamos, yo les doy un espacio de participación, vuelvo y lo cierro y continúo. De esa manera le sacamos el máximo provecho al proceso académico, ¿sí? Es importante que las preguntas sean específicas en relación a cada clase. A veces me pueden preguntar, no en el caso de ustedes, pero hay personas que me hacen preguntas, por ejemplo, de un módulo 2 cuando vamos en el módulo 7. Entonces digo, no, pero ya, eso está explicado en el módulo 2. Tienes que revisar nuevamente el material del módulo 2 porque yo quiero que estemos ubicados en el contexto del momento de la clase, ¿sí? Por respeto al tiempo y al grupo, no se debe repetir una misma pregunta más de 2 veces. ¿Por qué pasa esto? Esto lo estoy sacando de mi experiencia. A veces agarro y empiezo a bajar a leer, a leer, a leer, y cuando me paro sobre una línea, uno puede demorar 2, 3 segundos leyendo una pregunta. Pero si la pregunta la repiten 5 o 10 veces, ya me gasté un montón de segundos que me hubiesen podido ser útiles para responderle a otro compañero, otra de las preguntas. Entonces, ¿cuál es la clave acá? Preguntar 2 veces y esperar que la respuesta viene. Pero miren esta otra pauta que les dejo. Si tu pregunta no es respondida en el momento, confíen que muchas veces el proceso mismo, ¿verdad? Te va a llevar a esa respuesta. El proceso puede ser que venga de la respuesta que le dé a otra persona porque también hizo la misma pregunta. Entonces, si ya la respondí allí, usted ya tiene la respuesta, porque siendo la misma pregunta es la misma respuesta, ¿vale? Entonces ahí está, confiar en que las preguntas están, pero algo tan interesante es que si todavía ahí no tienen la respuesta,
Cuando estemos en el máster, ustedes se van a dar cuenta que yo les voy a dejar un enlace permanente para que ustedes hagan preguntas permanentes. Es decir, inquietud que le quedó de la clase, inquietud que usted va a vaciar allí en ese enlace. ¿Qué va a suceder luego? Que vamos a tratar, yo tengo un equipo, vamos a tratar digamos, de analizar todas estas preguntas, las que sean similares, jerarquizarlas y de esa manera darle respuesta a cada una de esas preguntas y se lo convierto en un cuadernito que se llama, bueno, va a tener un nombre para ustedes, vamos a ver en ese momento qué nombre le colocamos. El anterior fueron ecos del sistema familiar, porque eran preguntas que quedaban resonando en las participantes y esta vez puede tener otro nombre, pero bueno, ya está el material. ¿Qué es importante? Mire, esto es fundamental. Actitud de respeto, empatía y presencia. Esto es un espacio cuidado, profundo y sensible. ¿Qué significa eso? No es que somos débiles, es que vamos a tocar procesos acá internos, emocionales, y necesitamos con respeto dirigirnos al otro. Les doy ejemplo de qué no es respeto. Alguien me dice, profe, yo no pude, vamos a suponer, hice una visualización, yo no pude visualizar nada de lo que usted decía, ¿por qué me pasa esto? Y alguien le responde, porque no se lo responde la profe, es que tú no estás preparada para ver esto. Eso es irrespeto, porque primero está dirigiendo la comunicación a la profe. Segundo, nadie puede hablar sobre la preparación del otro, no lo conoce. Tener miedo es natural, eso sería lo tercero. Todos podemos tener miedo frente a una situación y tener inquietudes sobre esa situación. Por eso que es un espacio de cuidado, de respeto y de sensibilidad. Así como cuando yo le pregunté a otra persona, les doy otro ejemplo de lo que no es respeto. ¿A qué te dedicas? Y empezó a decir un poco de frases de la jerga argentina, pero digamos que nosotros las entendemos como groserías, como palabras que no son adecuadas en un contexto académico, pues inapropiadas, vamos a ponerlas, ni siquiera grosería, pero en su contexto es grosero, pero acá es inapropiado. Entonces empezó a escribir muchas cosas de esas y yo lo que le dije, le dije, vamos a suponer, Petrica, este estilo de comunicación no es el permitido dentro del contexto que estamos viviendo en este momento. Modere su escritura para poder participar y se los voy a hacer y les voy a hacer el llamado de atención desde el respeto, pero yo quiero que nos ubiquemos también en el respeto del contexto académico en el que estamos, porque si bien esto está abierto para que todos podamos prepararnos, créanme que todos no están abiertos de verdad a entender en conciencia el regalazo que les va a dar la corporación gracias a esta capacitación. Y por supuesto, entonces ahí es donde viene la invitación a esa participación con respeto, prudencia y empatía. Evitemos los juicios, opiniones apresuradas como el que le dieron hace rato, al que le dije que una persona dio, tú no estás preparada para hacer esto, no, tú no lo sabes, nosotros no podemos ser absolutistas, no sabemos, nosotros tenemos que ser respetuosos y esto va a ser un camino de mucho respeto. Créanme que si usted llega aquí, llega al examen final, usted llegó con respeto, pero a veces hay personas que pasan estudiando muchas cosas y el respeto es lo único que no se instala en su chip. Y esto es complejo porque esto es humano, ¿sí? Entonces, yo le respeto el destino a cada quien, el camino de cada quien, pero lo que sí no, siempre voy a colocar un límite, porque el límite lo trazamos para el respeto de todos. Entonces hay que honrar el proceso de cada participante, reconociendo que cada uno se encuentra en un lugar diferente de su camino, y eso no lo hace ni mejor que peor que los demás. Ojo con eso. ¿Y qué vamos a estudiar aquí en estos 3 días? Miren lo que vamos a estudiar. Vamos a hacer el primer día o en el primer momento, vamos a avanzar con la introducción a la facilitación sistémica fenomenológica. Para hablar de fenomenología, para hablar de constelaciones familiares, hay que hablar de su creador, de Bell Hellinger, quien fue a pinceladas, lo vamos a ver, porque por supuesto en el máster vamos a descubrir muchas anécdotas de Bell Hellinger, pero acá lo vamos a ver muy someramente. Vamos a ver un breve recorrido y evolución de este método sistémico, fenomenológico, porque es una metodología sistémica que seguimos, pero que tiene sistémica y tiene fenomenología, y eso es lo que lo hace tan único. ¿Qué es la facilitación sistémica fenomenológica? Eso también lo vamos a ver. Luego también vamos a estudiar aspectos claves como los fundamentos teóricos
la teoría de los sistemas, la fenomenología, los campos morfogenéticos, análisis transaccional, terapia primaria, dinámica de grupo. Esas son algunas de las corrientes de las que Hellinger se valió, estudió y profundizó antes de llegar a esta síntesis que se llama constelaciones familiares, que no es tan así como una síntesis, sino llegar a este proceso de la constelación lo llevó por un camino de terapias y psicoterapias previas. Vamos a ver los órdenes de la ayuda porque al entender los órdenes del amor, que los vamos a ver, también vamos a ver los órdenes de la ayuda. Vamos a ver las etapas claras del proceso de la facilitación sistémica, qué etapas pasamos cuando vamos a hacer una intervención con esta herramienta, cuáles son las herramientas adicionales que usamos. Vamos a ver algunos aspectos éticos que debemos manejar como facilitadores sistémicos, ¿sí? Que si bien no existe un código de ética como el Colegio de Psicólogos o la Federación Venezolana sí, la Federación Internacional o la asociación, no, no lo existe, pero sí existen unos principios lógicos con sentido común que si los pudiéramos empezar a aplicar desde el respeto que nos invita la herramienta, desde lo que nos dejó Hellinger como legado, pudiéramos hacer un trabajo muy, muy profundo, a la vez muy humano y muy humilde en su accionar, ¿vale? Para aprender acá. Vale, entonces, luego les voy a presentar de qué va el máster, cuáles son los contenidos que vamos a estudiar en el máster, vamos a ver ejemplos de ejercicios sistémicos que vamos a aplicar y vamos a cerrar con un testimonio, unos testimonios de algunos de los tantos de cientos de testimonios que tengo, solo unos poquititos porque pues no puedo usarlos todos. Así que bueno, voy a abrir el chat antes de hacer esta meditación que vamos a hacer en este momento. Voy a abrir el chat con ustedes para leerles hasta acá lo que les he compartido, qué les llama la atención, qué pregunta tienen, qué inquietud tienen en relación a lo que vamos a trabajar en este momento y mañana y el miércoles. Bueno, Paula dice por acá, buenas noches Bogotá, Yomaira. Paula Ortiz, lo máximo. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud que tengan, algún comentario adicional de lo que les acabo de mostrar que quieran hacer en este momento? Aprovechen que tenemos 5 minutos antes de iniciar nuestra meditación que vamos a realizar, una meditación visualización. Buenas, quiero saber ajá, ya va que está pasando muy rápido y no me va a dejar leer. Ajá. Bueno, no sé, quiero saber duración y costo del máster. Como faltando 10 15 minutos, entra los coordinadores de la corporación y les dan todos los detalles. Yo soy la profesora en este momento, yo no me encargo de absolutamente nada administrativo. Ellos se encargan de todo, de las fechas, de cuándo arranca, del costo, bueno, todo eso ellos. ¿Ok? ¿Lista para aprender? Pero inquietud de que no hemos hablado nada del tema, con todo el respeto son las 6:40, no hemos empezado la clase en serio. Ah, no han empezado, o sea, nada de lo que les he dicho ha tenido significado para ti, Catalina. Bueno, está bien. Muchas gracias, totalmente dispuesta a aprender. Qué bueno, Seleni. Marta, muchas expectativas. Buenas noches, profe. Muy interesante, gracias. El valor del curso lo explicamos luego, al final. Estos temarios de 3 días, sí, de 3 días. Colocar nuevamente la diapositiva uno, no, de esas ya vamos avanzaditos. ¿Cuánto era la formación? Entonces eso se lo explican luego. Si uno no lograba estar en vivo, puede acceder sí, hay clases grabadas, ellos dejan las clases grabadas. ¿Se puede hacer otra cosa mientras meditamos? Buena pregunta. No es recomendable, te puedes distraer, ¿sí? Ahora, si estás haciendo algo que requiere tu atención, menos no te dediques a hacer la meditación, escúchala, pero no la hagas conscientemente porque, o sea, pues te puedes distraer. Los cursos incluirán constelaciones de nosotros, los cursos, el máster tiene teórico práctico, tiene constelaciones de ustedes. El temario es de 3 días, sí, de 3 días. Buenas noches, muchas gracias por la iniciativa y quisiera saber si estás en Venezuela. Sí, estoy en Venezuela, Karen, claro que sí. Al final les comparto el Instagram para los que quieran, con mucho gusto, pues me escriben al privado y yo les doy información. La paciencia es una gran virtud, claro que sí, Hilda. ¿Listas para aprender? Bueno, ok, voy conduciendo, no haga la meditación, concéntrate en la carretera, pero solo escúchala. No es igual que concentrarse, ¿no? ¿Dónde conocí esta herramienta? Tremenda pregunta. La conocí acá mismo en San Cristóbal, donde estoy.
Mi facilitadora, la primera facilitadora se formó con Bell Hellinger, la segunda se formó con Bell Hellinger, la tercera se formó con Bell Hellinger. Y yo soy como la pupila, la discípula de ella. Pues uno busca unas maestras que manejen muy bien un proceso y uno va aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Lo que pasa es que esto antes no se enseñaba como con un sistema estructurado. Esto se enseñaba a punta de ejercicios y trate de entender y pues por supuesto uno no entendía y cada constelación es única, entonces uno creía que ya había entendido un movimiento y cuando iba a otra constelación era otra cosa, entonces todos son significados diferentes y era un tema muy complejo. Entonces estudiarlo ha sido un proceso de ensayo y error, ha sido un proceso de leer muchos libros, en el máster hay como más de 30 libros que les dejo para que también puedan ustedes hacer lo mismo, ponerse a leer, a estudiar, tratar de por su parte entenderlo, pero aquí hay una formación, una estructura que les va a ayudar muchísimo. Entonces, bueno, les voy a invitar en este momento que por favor cierren sus ojitos, ¿verdad? Vamos a concentrarnos un instante en nuestra respiración, en este instante en el que nos encontramos acá, y vamos a tomar una respiración lenta y profunda. Permiten que su corazón se asiente, que el cuerpo se calme, y inviten a su corazón a que se abra, que se aperture a este proceso inicial, donde estamos en este momento presente, pero también estamos conscientes de que somos más que este instante. Siente el lugar donde te encuentras en este momento. Haz contacto con ese espacio físico donde te encuentras en este momento. Y reconoce que estando allí es suficiente en este instante. Sigues respirando lentamente y ahora te voy a invitar a aperturar tu imaginación para que conectes con la presencia, la percepción o las imágenes de tus padres que se encuentran detrás de ti, porque ellos vinieron antes que tú. Y detrás de tus padres, imagina a sus padres y detrás de estos a sus padres. Y vamos construyendo en nuestra imaginación ese gran linaje, ese conjunto de seres humanos que sí o sí le dijeron sí a la vida. Y por eso hoy tú estás acá, porque no faltó ninguno de ellos. Todos ellos le dieron paso a la vida. Y así, generación tras generación, imagina o percibe cómo se ha formado ese gran campo de presencia y energía familiar. Y ese es tu sistema familiar, tus ancestros, todos aquellos que hicieron posible tu vida. Tu existencia viene en conexión a todas esas existencias previas. Ahora respira y reconoce que cada uno tuvo un lugar en el sistema, cada uno tuvo un destino, cada uno tuvo un camino. Y gracias a todos ellos, tú estás hoy aquí. Siente esa fuerza, permítete sentirla, esa fuerza que emana desde esas raíces profundas, una fuerza amorosa, una fuerza viva, muchas veces silenciosa, pero una fuerza que siempre ha estado presente. Y esa fuerza ahora conscientemente la percibes fluyendo en ti.
una fuerza que recorre toda tu espalda y te sostiene suavemente. Imagina que todo tu sistema, con sus historias, con sus luces y sombras, te miran ahora y te dicen con amor, sí, puedes hacerlo diferente, mi pequeño, mi pequeña. Toma la vida a tu manera. Si lo haces así, también eres parte de nosotros. Nosotros solo hicimos lo que sabíamos con lo que podíamos. Ahora tienes la oportunidad de hacerlo diferente. Y ahora conecta con esa sensación al escuchar esas palabras. Y siente cómo esas palabras se transforman en bendición, cómo se convierten en un permiso para moverte hacia la vida con gratitud, con dignidad, con libertad. Ahora dirige tu mirada interna hacia adelante. Mira ese camino que está por transitarse, un camino de desarrollo personal, un camino de autoconocimiento y tal vez un camino como facilitador o facilitadora. Y siente cómo un pequeño movimiento inicia desde lo profundo de tu ser y te invita a avanzar desde este punto hacia la reconciliación, hacia el amor y hacia el respeto. Y ahora tomas otra respiración más profunda. Lleva tu mano al corazón si así lo deseas y repite en silencio o en voz alta como te parezca mejor. Gracias a todos ustedes. Gracias a todo lo que fue. Gracias a todo lo que me ha transformado en la vida, me permito estar aquí y ahora, tomando completamente el regalo de la vida y eligiendo caminar hacia adelante con amor y con presencia. Y tomas una respiración lenta y profunda. Permanece unos segundos más allí en silencio. Y trayendo tu atención al presente con respiraciones lentas y profundas. Y cuando estés listo, cuando estés lista, lentamente puedes abrir tus ojos. Ya estás aquí, ya estás en este camino. Escribe en un cuaderno de apuntes o en algún sitio, en una palabra, ¿cómo llamarías esta experiencia? ¿Qué nombre le pondrías a esta experiencia inicial? Sensación. ¿Cuál sería la palabra de esa sensación, de esta meditación, visualización? Especial, paz, muy bien. Liberación, permiso a la gratitud, qué bueno. Triste, reconexión, regalo, gratitud, liberadora, reconciliación, liberación, agradecimiento a mis ancestros, transformación, un viaje a mi propósito, wow, qué bonito encuentro, encuentro, sanador, aceptación,
sanación armonizante, preguntas también, eso es válido. Un nuevo camino, tranquilidad y agradecimiento. Maravilloso. Bueno, un mar azul, un mar de posibilidades, sentimientos, agradecimiento. Ok. Bueno, vamos entonces a avanzar. Bueno, eso es posible que también te hayas quedado exhausta, cansada. Eso es el proceso de cada uno. Confrontación, ese es el proceso de cada uno, claro que sí. Así como a uno les puede dar vitalidad, a otros les puede dar así tristeza. Y es lo que cada uno desde sus filtros internos va acomodando lo que está sucediendo afuera, porque ya lo vamos a estudiar, pero somos un sistema abierto. Entonces, nosotros somos permeados por lo que sucede afuera, pero no es lo único, también está sucediendo muchos eventos privados acá y necesitamos trabajar con todo eso en conciencia. Bueno, vamos a iniciar entonces, voy a cerrar el chat, como les dije, en el momento de conexión. No lo hice, pero muy lindo. Dice, bueno, chévere, no lo pusiste a hacer. Ok, pero vamos a cerrarlo para concentrarnos en esta información. ¿Quién fue Bell Hellinger y qué son las constelaciones? Vamos a ver el breve recorrido de la evolución del método y, bueno, es posible que hagamos los órdenes del amor hoy, como es posible que lo avancemos mañana, porque va a depender del proceso final de la inducción que también ustedes van a recibir administrativamente, porque tienen que conocer todos los detalles. ¿Quién fue Bell Hellinger y qué son las constelaciones familiares? Esto es muy importante. Hellinger, alemán, nacido en 1925, murió en 2019, el 19 de septiembre, creo, si no me equivoco, si no fue septiembre, noviembre, pero de 2019, un poquito antes de la pandemia, a sus 90 y tantos años, un señor que guerreó, como quien dice, la vida, vivió, mire la fecha en la que él nace. Él nace en 1925, ya cuando él nace en un entorno familiar muy religioso, rodeado de sacerdotes, una formación muy conservadora en su familia, ¿sí? Y bueno, él cuando dice que fue adolescente, lo envían, niño, adolescente, prepúber, adolescente, lo envían a un seminario porque él quería ser sacerdote desde pequeñito. Total que en ese ambiente, pues él se fue también formando en ese perfil y estaba en el seminario. En el seminario dice que fueron los mejores años de su vida hasta que en la época más o menos, a él como ponle 15 años después, empieza el proceso de nacionalismo, el movimiento alemán que luego lleva a todo el holocausto y todo esto. Y en sus inicios, a cada congregación, organización y todas las personas se les pidió que votaran si querían o no digamos, instaurar este proceso en su país. Y el seminario donde él se encontraba estudiando, pues votaron que no, pues a los meses le cerraron el seminario y a él lo envían otra vez a su casa, pero luego los obligan a todos a alistarse en el ejército y él pues no quería, él quería era ser sacerdote, recuerden esto, entonces él lo alistan obligado en ese proceso. Y él cuenta que, bueno, inclusive le colocaron un sello como de esta persona puede ir en primera fila en la guerra, o sea, le pueden pegar un tiro y ya, total, él pertenece a ese seminario donde todos votaron en contra de nosotros. Así era más o menos esa dinámica. Y luego de esto, pues él después que está listado allí, ya está prestando el servicio, es capturado por la oposición de los nazis en ese momento, eran los estadounidenses, y fue llevado también a un campo de concentración, pues vivió los mismos horrores que vivieron los del otro lado, los vivió el de este lado, pasó hambre igual que los de allá, pasaban, robaban para poder comer, se enflacaron mucho, dormían muchos así parados porque ni siquiera sentados ni acostados cabían donde los acomodaban, o sea, las peores cosas que alguien pueda vivir en 3 4 5 años de los que lo vivieron. ¿Sí? Este es uno de los sobrevivientes. Él se escapa y una de las cosas curiosas que cuenta en su libro es que él era un ser muy conectado con digamos, con esa dimensión espiritual. Todos somos seres multidimensionales, espiritual, cognitivos, emocionales, fisiológicos, sociales, relacionales, pero él el área espiritual y la intuición la tenía como muy a flor de piel, posiblemente por toda la influencia de su contexto, porque nosotros somos nosotros y nuestro contexto. Total que este ser maravilloso descubre un día que él ya no debe estar más ahí en el campo de concentración y decide que ya se le acabó su tiempo de estar ahí y se planea un escape. No se escapó de una vez al otro día que lo pensó, a los meses se escapa, pero a los meses cuando se escapa, algunos les dieron tiros cuando los vieron corriendo, qué sé yo, a él no. A él le sorprendió que uno de sus captores
No le disparó y más bien como que se hizo loco y lo dejó ir. Total que a los años, cuando se acaba la guerra y algunos de los otros sobrevivientes que eran amigos de él dentro del campo, se lo encuentran, le dicen que él, ese captor, era muy especial con Hellinger porque entendía alemán. Y Hellinger tenía algo muy curioso, muy particular, que mientras todos hablaban horrores de estos militares estadounidenses, él decía, ellos solo hacen lo que tienen que hacer. Ellos no tienen otra opción. O sea, Hellinger no era que los defendía a capa y espada, pero entendía que ellos estaban haciendo algo que les correspondía por su rol y que había que respetarlo. Y toda la gente, pues sus compañeros no entendían el nivel de respeto de Hellinger. Pero yo más o menos se lo estoy asomando acá porque lo leí en su biografía, pero es para que ustedes se den cuenta cómo ya era la mente de Hellinger antes de estudiar todo lo que estudió. Luego él se escapa, bueno, él sale y todo lo demás, se va al seminario, estudia filosofía, teología, se ordena, se va como sacerdote misionero al, a, los, a la comunidad zulú en África y bueno, vive 16 años allá. Entonces fue un misionero católico. Entonces él se dedica a entender una tribu, una comunidad, más que una tribu, una comunidad de la comunidad de los Zulus, sus prácticas, sus rituales, sus formas de resolver conflictos, su forma de relacionarse en familia. Y veía tanta armonía en este proceso que él empieza a estudiar qué es lo que hay que los caracteriza, que los hace tan fluidos en sus procesos que cuando hay un conflicto lo pueden resolver, porque, ojo, yo antes me preguntaba, no sé si ustedes se lo han preguntado, pero ¿por qué es que en la humanidad hay conflicto? ¿Pero por qué es que tiene que haber diferencias? ¿Pero por qué es que tiene que haber conflicto? Y algún día me tuvo que caer el 20 de tanta preguntarme esa pendejada que dije yo, ya va, es que lo normal es que haya conflicto, porque es que somos humanos y los humanos no todo el tiempo nos tenemos que llevar bien con todos, ni todo el tiempo vamos a estar de acuerdo con todos. Lo natural es que haya conflicto. Ahora, lo que es antinatural es quizás las formas como perpetuamos los conflictos, porque no buscamos que el conflicto suba y luego baje. No, el conflicto sube y lo dejamos aquí instalado y pasa de generación en generación, en generación en generación, porque no lo resolvemos, porque no le damos salida al conflicto. Hellinger vio que los conflictos sí seguían siendo naturales. Luego yo me hice unos diplomados en manejo del conflicto y ya, ay, pero Dios mío, hasta aquí tuve que entender que el conflicto es natural en la especie, pero lo que nos hace antinatura es que nosotros somos trancados y no entendemos que no solamente mi parte es la importante, que la parte del otro también. Y que él vio cómo a través de unos órdenes, que luego los llamó los órdenes del amor, en constelaciones, aplicaba esos principios que vio que funcionaban y que son principios naturales en toda estructura humana, que cuando no están generan caos y que cuando están generan orden. Entonces dijo, listo, esto es lo que hay que probar. Y durante desde el 1900, después de 70, que empieza a hacer sus primeras aplicaciones, 80, 90, y de ahí para acá, esto ha sido, bueno, un revuelo en el mundo. ¿Qué más hizo Hellinger aparte de eso? Estudió varias corrientes terapéuticas. En aquel momento, por los años 50, se le decía psicoterapeuta a todo el que estudiaba una corriente terapéutica. De hecho, hay un autor muy famoso, si aquí hay psicólogos, lo más probable es que sí, se llama ya va. Es de la Trex, se me fue ahorita el nombre del autor de la Trex. No es Aaron Beck, sino Albert Ellis. Albert Ellis. Albert Ellis fue administrador de empresa, estudió eso, pero siempre pensaba en problemas de la conducta humana, en el entorno sexual y todo aquello, y luego se hace una maestría, un doctorado en psicología. Y luego crea una terapia que se llama terapia racional, emotiva, cognitiva, conductual. Bueno, antes era terapia racional conductual, ahora emocional, cognitiva, conductual. Ese es el avance de la TREC, otro autor muy famoso en el mundo. Pero es que antes no tenías la carrera de psicología de pregrado para llamarte psicoterapeuta si estabas creando una psicoterapia. Entonces ahora, de unos 20, 30 años para acá, se ha normatizado mucho más el proceso, por eso hay que aprender a hacer unas claras distinciones. Pero Hellinger estudió psicoanálisis, que hoy en día también en algunos países no se considera como parte de las corrientes psicológicas. Y uno dirá, pero ¿en serio? Sí, en serio. ¿Por qué? Porque la metodología del psicoanálisis no se puede llevar a experimentación científica para corroborar esas libres asociaciones, porque precisamente es subjetiva, es desde lo que sucede acá, libres asociaciones. Pero es tan profunda y tan atinada en tantas cosas que Hellinger, por supuesto, la estudió, la practicó, también estudió la terapia Gestalt, también estudió el análisis transaccional, que es otra corriente para mirar los guiones con los que nosotros decimos las cosas, con los que nosotros mandamos, hacemos que no mandamos, pero mandamos, ¿verdad?
si estamos del lado del padre, si estamos del lado del adulto, cómo somos de respetuoso y cuando estamos del lado del niño, cómo hacemos pataletas o cómo nos sentimos como pobrecita, a mí me abusaron, me maltrataron, porque el niño pues es indefenso vulnerablemente, pues todos somos vulnerables a algo, lo que no somos es vulnerables a las mismas cosas, pero desde el análisis transaccional entramos en trampas, eso lo vamos a ver, todo esto lo vamos a ver en el máster, pero aquí le estoy dando una pinceladita de lo que fue el camino de quién fue Hellinger, qué más estudió terapia sistémica familiar, porque antes de crear el modelo que él crea, existía la terapia sistémica familiar. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque no fue Hellinger el que creó la terapia sistémica. Por ejemplo, está Virginia Satir que creó la terapia sistémica o apoyada desde la mirada de la teoría de los sistemas, habló de la terapia sistémica porque vio a la familia como un gran sistema. Y así como él hay varios autores que acuñaron la palabra terapia o el término terapia sistémica familiar para hablar de lo que sucede en el individuo a raíz de esta conexión con su clan. Cómo eso nos determina, nos marca. Entonces, de aquí nace un enfoque único. A partir de todas esas diversas influencias de Hellinger, ¿sí? Del que él estudió en profundidad, revisó todo esto, teje un enfoque terapéutico, en su momento se le llamaba terapia, inclusive psicoterapia para algunos lo llamaban así, único que trascendía las limitaciones de cada corriente individual, porque cada corriente tenía algo especial, pero quedaba allí. El psicoanálisis decía, los traumas no resueltos en la infancia se viven como compulsiones en la adultez. Listo. Pero es que no solo eran los traumas de la infancia. En la familia pasan traumas de generación en generación y ya hasta hay experimentos. Por ejemplo, imagínense este experimento de unos ratoncitos que hicieron que a la primera camada de ratoncitos les dieron electroshock muy suaves y les colocaban cerca una flor de cerezo y se le fue activando una enzima de estrés. Estos ratoncitos luego de tanto hacerle eso, bueno, luego al tiempo los aparean y tienen una nueva camada de ratoncitos. Estos ratoncitos ya nacieron con la enzima activa en el cuerpo. Ellos no tenían ni electroshock ni flor de cerezo, ya tenían la enzima activa. Pero lo más curioso es la tercera generación, que la tercera generación no tenía electroshock, pero cuando le ponían la flor de cerezo se le activaba la enzima en el cuerpo. O sea, tiene un número de enzima específico, que eso lo saben los que estudian ADN. Pero lo curioso es cómo una tercera generación de animales que no piensan se le activa esto. Supuestamente no tienen el lenguaje ni el pensamiento como lo tenemos nosotros. Ahora, imagínense nosotros que no solamente sentimos y podemos llevar de generación en generación lo mismo que le pasa a los ratoncitos, llevar la sensación de una generación a otra como un trauma, sino adicional hablar de ella, rumiar con ella, pensar en ella, darle vueltas y fortalecerla y volverla un monstruo y llevarla de generación en generación. Entonces, ahí está, que este proceso de ver Hellinger, que no solamente se quedaba en una corriente, en un modelo, o sea, no era solamente ahí, también vio que la teoría de padre, adulto, hijo, PAN, la teoría de PAN del análisis transaccional, decía que la dinámica había que observarla en el mundo relacional del niño o de la persona, en todo caso, del que consultaba. Y él decía, no, pero es que esa dinámica de desorden, de estar en el lugar que no te corresponde y ser padre, ser niño, ser adulto, eso viene de otras generaciones también. Y Hellinger fue mirando más allá, lo transgeneracional, lo que viene también viajando, estudió los campos morfogenéticos. Bueno, mórficos y luego los campos morfogenéticos, porque es el campo que envuelve y le da forma a todas las estructuras de los seres vivos. Y esas son teorías que él utilizó para entender lo que él estaba viendo y luego ofreciendo a través de las constelaciones. Entonces, las constelaciones familiares con su enfoque holístico y sistémico, ya hoy en día sabemos que han ganado popularidad como una herramienta poderosa para la sanación familiar. Y es que al abordar estas dinámicas transgeneracionales, no quedarnos solamente con papá, mamá, hijo, sino ir un poquito más, ver que los abuelos también, ver que los bisabuelos, al menos los tatarabuelos, a veces una generación más atrás de esta también está involucrada en un profundo proceso de dolor, ¿sí? Al ver todo esto, los patrones emocionales que se pueden estar repitiendo de una generación a otra porque no se ha resuelto el asunto, ocurrió un asunto, un dolor, una catástrofe, un fraude, una ruina, un asesinato, un suicidio, tantas cosas que suceden en la familia, problemas políticos, guerras, todas estas cosas. Y se guardó, no hubo herramientas para abordarlos, se quedó callado, el trauma sigue ahí, la solución no ha llegado.
Entonces la siguiente generación arrastra y vuelve la otra, la arrastra y vuelve la otra, la carga, hasta que alguna, como ustedes, como yo, que dijimos, oye, pues si no le echamos una miradita a la familia a ver qué hay de esto que me pudiera estar afectando a mí en este momento de mi vida. Y entonces ahí viene que al abordar esas dinámicas transgeneracionales y todos estos patrones, las constelaciones familiares pueden ayudarnos a romper ciclos negativos, mejorar las relaciones y alcanzar un mayor bienestar. Eso es lo que busca esta herramienta, que rompamos desde la conciencia un ciclo negativo. Nosotros no cambiamos nuestros puntos ciegos, nuestros aspectos que no vemos en nosotros mismos. Y cuando lo vemos es que decimos, wow, por fin, entendí, ya viene, hay un 50%, así especulando, ganado de que usted va a cambiar, porque usted ya vio el problema. Usted antes no sabía del problema. Era incompetente, inconsciente, diría Abraham Maslow. Ahora es incompetente, consciente. Ay, pero ya tengo conciencia. Luego vendrá la competencia con la conciencia. Competente y consciente. Y luego va a volver a ser inconsciente, pero ahora competente. ¿Qué es esa inconsciencia? Usted va a estar reconciliado, pero usted va a andar tranquilo sin estar pensando en eso. Usted ya está tranquilo y ya es competente, pero inconsciente. Ya, o sea, eso es un tema que ya entendí y ya lo vivo como una filosofía de vida. Esta herramienta me encanta y yo la presento así, cada facilitador tiene su manera de presentarla, pero como yo soy tan académica y a mí me ha funcionado desde la academia enseñarla así, con tantas personas que, bueno, he tenido la bendición de encontrarme en el camino y poderlas brindar esta herramienta, pues ahí está. Me doy cuenta que desde una mirada de respeto, desde una filosofía de vida, yo puedo vivir esta herramienta. Aquí la puedo vivir sin meterme con ningún credo religioso de nadie. ¿Sí me explico? Porque eso me parece muy importante, que podamos respetar lo que usted quiera creer, pero que usted también entienda que la filosofía es la madre de toda la ciencia, inclusive es el piso de las religiones, y tenemos que tener que la filosofía nos va a ayudar, y esto fue un gran filósofo que pisó la tierra, que nos dejó un gran, gran legado, ¿sí? Entonces es importante, ¿qué se entiende por constelaciones? Porque esto me lo van a preguntar. Así que ahí les va la definición que les puedo aportar, que hay muchas definiciones, por supuesto, pero todas en esencia van a conservar esto. Es un proceso, la constelación es un proceso de facilitación sistémica fenomenológica, pero la pueden conseguir como un proceso sistémico fenomenológico en el que un grupo de personas, las acomodamos en un espacio físico, ahora en un espacio virtual, como lo vamos a hacer nosotros en el máster, con figurines también, con piecitas de madera, con piecitas de goma, con cualquier de cristal, pero ese grupo de personas o figuras van a representar a miembros de un sistema familiar de un cliente. Entonces un cliente va a una facilitación sistémica y dice, yo quiero que me haga una constelación, ok. Y nos va a dar un tema. Y nosotros, bueno, vamos a buscar a alguien para tu mamá, alguien para tu papá, alguien para ti. Vamos a suponer el más básico de los temas y vamos a ponerlos en el campo. Y vamos a colocar a alguien que represente el tema, el nombre del tema. Listo, ahí lo colocamos. Y luego, ¿qué va a suceder? Durante esta representación se van a revelar patrones inconscientes, van a aparecer movimientos que las personas van a hacer, se van a acercar, se van a alejar, van a aparecer emociones, le tengo rabia, yo no sé por qué, me da pena, pero yo no sé por qué, ella no me hizo nada, yo le tengo rabia, porque es que estaban antes en la reunión chéveres hablando de cualquier cosa y cuando les tocó la facilitación dice, uy, que no la puedo ver, a fulanita que está ahí parada, no sé por qué. Y es porque eso es lo que emerge, eso nos está mostrando. No tiene rabia con fulanita, está emergiendo en esa colocación de personas en el campo de información, que es un campo natural que cargamos todos encima, por cierto, ¿sí? Se va a revelar esos patrones inconscientes, lo que hizo que ocurriera un conflicto en la familia. Como queremos ver ese conflicto, queremos ver esa lealtad inconsciente, ese secreto, esa exclusión, ese dolor, esa enfermedad, ese problema económico, ese problema del orden que sea, lo queremos ver en el campo. Al colocar las personas, a los minutitos empiezan a decir cosas, a sentir cosas, a hacer movimiento, a alejarse, acercarse. Y eso lo que nos está mostrando es, cuando veamos la metodología de constelaciones, nos vamos a entender qué nos quiere mostrar esos movimientos, qué nos muestran esas miradas, hacia dónde mira, hacia arriba, hacia abajo, hacia el piso.
¿sí? Y ahí nos va a mostrar las conexiones y desconexiones, si hay desórdenes en los órdenes del amor, que eso es fundamental. Entonces, la facilitación consiste esencialmente, ¿qué hacemos nosotros los facilitadores cuando estamos brindando una facilitación? Observar, reconocer, dar lugar a estos movimientos naturales. Esto fue un movimiento que hacía falta que lo vieran en el clan, en el grupo, en el cliente, en el que está padeciendo, para que deje con el clan lo que es del clan, deje con la familia lo que es de la familia, respetando, por supuesto. ¿Ve? Cuando decimos dar lugar a estos movimientos naturales, significa respetar lo que fue. Yo no puedo sacar nada del campo. Todo eso me está revelando lo que sucedió, lo que dolió, lo que fue. Reconocer y dar lugar a estos movimientos, permitiendo una comprensión más profunda de las conexiones dentro del sistema. Y esto hace que, bueno, eso favorece el restablecimiento del equilibrio, porque si había un desorden en la pertenencia, porque habían excluido, ahora lo volvemos a colocar en su lugar. Si había una alteración jerárquica, porque la jerarquía lo tienen los grandes, ¿sí? En este caso los padres, los abuelos, los bisabuelos, y el hijo está metido en los asuntos de los ancestros, pues hay que, bueno, no sacarlo, hay que dejar que el movimiento lleve a que ese no es tu lugar y decirle a los grandes, les devuelvo a ustedes lo que les corresponde. Si al decirle eso la persona hace el movimiento, pues ya se salió de ahí. Y si decide, no, yo me quiero quedar aquí, pues lo dejamos ahí, porque también respetamos profundamente los movimientos de cada quien. Y la inclusión, por supuesto, del orden necesario para la armonía y la integración. ¿En qué área se puede aplicar? Esto es muy importante. Se puede utilizar en todos los ámbitos de la vida. ¿En cuáles ámbitos? Donde hay personas y sobre todo donde hay organizaciones familiares, sociales, educativas, organizacionales especialmente. ¿Ok? Mm, Es un recurso que no sustituye, por supuesto, los procesos psicoterapéuticos. Usted necesita psicoterapia y la psicoterapia tiene un protocolo. Usted necesita ir a psicoterapia. Porque si usted no va a psicoterapia, usted puede que quede mucho tiempo dándole vueltas a esa rumia y saboteándose cualquier proceso de cambio. Que la herramienta le ayude a mirar, maravilloso. Usted va a mirar y va a descubrir y va a tener un camino ganado impresionante. Y cuando empiece psicoterapia, les puede pasar algo que me pasó a mí en una de las experiencias que viví con psicoanálisis. Yo me fui a terapia de psicoanálisis, duré 6 meses en esa terapia y el psicoanalista me decía que él estaba impresionado cómo un proceso que a algunas personas le podía llevar 5 o 10 años, a mí me llevó 6 meses hacerlo. Entonces, ese dato a mí me sorprendió mucho porque yo pensaba que yo nunca dije nada, que yo sabía de constelaciones ni nada, sino que yo iba viviendo el proceso de la psicoterapia, pero con toda esta información puesta, yo empezaba a soñar y a tener insights y a resolver y al otro día volvía, perdón, al mes volvía y al otro mes volvía y a veces era cada 15 días, pero eso fue así. Yo resolví un asuntazo impresionante con esa terapia de 6 meses. Entonces, así como esa he hecho cognitiva conductual, así como esa he hecho aceptación y compromiso, terapia de tercera generación, cada una tiene un protocolo y van a ver cuál es la diferencia entre una facilitación sistémica y un proceso terapéutico para que usted reconozca cuál es su gran aporte desde esta herramienta. Si usted no solo la quiere vivir para usted, sino usted se la quiere aplicar a otra persona. Pero fíjese, no reemplaza ninguno de los procesos, no reemplaza procesos médicos. No le vamos a decir a la persona, hágase una constelación para que se le quite tal cosa, tal enfermedad. No, no, usted se hace la constelación y usted descubre posiblemente la gran implicación que lo tiene conectado con esa enfermedad, la lealtad inconsciente. Usted al reconocer, reconciliar y abrazar esa situación, darle un lugar en su corazón, usted empieza a ver con una claridad las soluciones. Es muy probable que se recupere más rápido de lo que alguien pensaría. Tengo un estudiante que es el máster pasado, que estuvo en la inducción de la semana pasada y que va a volver a hacer el máster y me decía, mire Patricia, a mí me parece tan impresionante que yo tenga diagnóstico de lupus, pero que no tenga síntoma de lupus. Y yo le digo, eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque quiere decir que tengo conciencia de que yo soy un cuerpo biológico, pero también cuando empieza un proceso de reconciliación, la reconciliación va de adentro hacia afuera. Yo no voy a una constelación para que me quite un dolor de muela, no, ni voy a que me quite un síntoma agudo. Al síntoma agudo voy a emergencia, voy al hospital, a la clínica, donde sea. Pero luego voy y reviso si esto es algo que me repite y me repite y me repite o no. Yo voy y reviso sistémicamente. ¿Dónde está mi proceso? Ah, tengo un proceso en lo económico.
Yo no voy a ir a una constelación porque yo ya quiero ganar mañana $1,000 y estoy ganando hoy 10. No, no, no. Yo voy a una constelación para ver mi implicación de saboteo, de no poder mirar las oportunidades de dinero, de no poder tomar conciencia de cómo manejo mi dinero, de a quién le estoy siendo leal con esta historia. Y luego, cuando yo empiezo cuando salgo de ese ejercicio, salgo con tanta claridad, con tantos insights, con tanta conciencia y reconciliación que entonces luego de esas cosas que suceden, me aparece un mensaje, fórmate en inteligencia financiera para principiantes. Yo, ay, yo como que me voy a meter en eso. Pum. Vas por ahí, te aparece el libro Mente Millonaria, ay, me lo compro. Vas por ahí, o sea, te empieza a llegar otra información y tú empiezas a abrazarla porque ahora la puedes ver. Pero es que antes no la podías ver. Antes tu mirada inconsciente estaba pegada en el dolor, en la pobreza, en la situación difícil. Entonces, es una herramienta que no viene a cambiar y a quitar al abogado de su trabajo, al médico de su trabajo, al psicólogo de su trabajo, al educador de su trabajo. No, no, no. Y cuando nosotros somos respetuosos de cada profesión, entonces nosotros también tenemos nuestro lugar natural. Y todos tenemos un lugar natural para servir. Así que bueno, las constelaciones finalmente no son magia. Eso es importante decirlo, aunque parezca procesos mágicos, porque dices, wow, pero yo fui a una constelación y a mí se me resolvió esto. Bello, maravilloso, hubo un movimiento consciente, un insight. Ahora esto está más conectado a las oportunidades. No es psicoterapia, porque la psicoterapia tiene de base la psicología y la metodología de comprobación de las terapias con los protocolos y todo el proceso. No son remedios para sanar, ¿verdad? Porque no juntamos cositas para que sanes. Con esto ya estás sano, no. Con esto tienes una conciencia. Tu conciencia te puede sanar en el acto. Tu conciencia te puede sanar en una semana. Tu conciencia empiezas a soñar. Cada ser humano va a tener procesos diferentes. No son instrucciones de comportamiento. No le damos como primero vas a hacer esto, luego esto, luego esto, luego esto, luego esto. Y en 3 días, en 5 días, en 15 días te he cambiado el hábito. No, porque eso lo hace un conductista. Yo soy orientadora en la conducta y nosotros enseñamos protocolos con instrucciones de comportamiento, ensayos conductuales y todo lo demás. No lo categorizamos como milagro, aunque si bien las constelaciones han elevado, o Hellinger las elevó a las constelaciones del espíritu, porque son más intuitivas, ya el campo trabaja solo, casi que usted colocó a las personas, usted el facilitador y se sentó y casi que no hizo más nada y hagan ustedes sus movimientos y luego hacemos dos, tres frases y siéntense. Muy del espíritu. Sin embargo, las estamos viendo como no es algo que ve que eso es milagroso y ya no tienes que hacer más nada. No, porque la gente se lo toma muy a la ligera y luego se hace expectativas muy reales y luego se frustra y luego dice que la herramienta no sirve. Tampoco es adivinación. Ven para acá y te digo cómo va tu futuro. No, no voy a adivinarte ni el futuro, ni voy a adivinarte nada. Voy a colocar en el campo situaciones que te están afectando y vas a ver hacia dónde miras tú como el representante tuyo, hacia dónde se va, hacia dónde se acerca, a qué se aleja, cómo se siente. Y eso son expresiones propias del campo de información de la fenomenología que nos va a mostrar todo lo natural que emerge. No vamos a resolver enigmas de qué soy yo, nosotros no vamos a morir siendo un enigma. El otro día ni se diga, temas tan enigmáticos en el planeta como la vida, la muerte, Dios, todo esto. Aunque hay gente que ha dicho, "Ay, yo quiero constelar a Dios", y bueno, vamos a ver qué sale de eso que quieres constelar. Porque Dios, Madre Tierra, mamá, pero Dios, Padre Eterno, vamos a ponerle a papá y a ver qué hace. Brujería tampoco es, por supuesto, por supuesto, por supuesto. No invocamos nada, no tenemos ningún ritual de cosas, ni movimientos, ni juntamos cositas, respetando los que lo saben hacer. Obviamente aquí no lo hacemos, bueno, yo no lo sé hacer, pero igual no se hace. No en las constelaciones, no en las constelaciones que yo aprendí, no en las constelaciones de Hellinger, ¿ok? Así que bueno, respetando que puedan existir muchas otras corrientes y muchas otras formas de trabajar con esta herramienta. Nosotros tenemos un proceso digamos, aquí lo van a ver, muy sistemático para estudiar esta herramienta. Entonces, ahora, ¿cuál fue el breve recorrido que ha tenido las constelaciones desde 1950 hasta por acá en la actualidad, después del 2010, del 2010 al 2019 y actualmente sigue en auge el crecimiento y la expansión de las constelaciones a nivel mundial? Entonces, por allá en 1950, 1970, pues ya saben que Bellinger trabajó en la comunidad Zulú, donde él observa y aprende los principios que se van a conformar en los órdenes del amor. Esos son los principios fundamentales de esta herramienta, los órdenes del amor, ¿sí? Pero lo aprende de la vivencia
los rituales, la forma de respeto. Por ejemplo, ellos eran de los que creían así, a fe ciega, de que tu sistema familiar, es decir, sus ancestros, siempre estaban presentes, no importa si estaban vivos o muertos, lo importante era que estaban presentes y ellos siempre conectaban con sus ancestros para cualquier reto, eventualidad, situación, era una conexión genuina con esas raíces. Entonces yo les pregunto, si todos tenemos raíces sistémicas, si todos tenemos ancestros, y si lo hacemos con la analogía de un árbol, ¿qué pasa si yo al árbol me olvido que tiene raíces o peor, las quiero cortar? ¿Qué creen que pasa al árbol que somos nosotros? ¿Será que podemos seguir floreciendo? ¿Será que pueden seguir saliendo frutos? ¿Será que pueden salir saliendo ramitas? ¿Será que... No, porque es que todos tenemos raíces, pero las raíces sistémicas son tan profundas y tan ancestrales que pueden estar regadas esas raíces debajo de la tierra por todo el planeta. Porque nosotros no somos de 3, ni de 4, ni de 10 personas. Nada más en unas poquitas generaciones hay más de 1 millón de personas. En unas, no sé si son unos 100 o algo así de generaciones, 1 millón y tantas. Entonces, no les quiero decir cuántas hay, de cuántos venimos nosotros, de dónde viene nuestra cadena de ADN. Y no solamente es la cadena biológica, es la morfogenética, no solo es la genética, la que nos está impactando las últimas 4 o 5 generaciones, con más fuerza la tercera generación atrás, que viene a dejarnos una huella de asuntos pendientes y también de talentos, por supuesto. No todo es malo, no todo es difícil, solo que yo no escucho a nadie que dice, ay, yo quiero ir a consulta porque últimamente, Patricia, me he sentido tan feliz que yo creo que tú me expliques, ¿eso era normal? No, la gente no va para eso a una consulta. La gente normalmente va a consulta porque se siente mal por alguna razón. Entonces ahí está, conectar con nuestros ancestros, eso es algo que Hellinger toma especialmente de la comunidad. Luego, por supuesto, se dedica entre los 70 y 80, cuando regresa digamos, de ese trabajo como misionero, se retira del sacerdocio y se dedica al estudio en profundidad porque él descubrió algo grande que quería darle cuerpo y forma. Y pues estudia tanto, ya les había comentado, psicoanálisis, terapia primal, eso lo vamos a ver más adelante, análisis transaccional, dinámicas de grupo, terapia familiar y comienza a integrar conceptos. Algo que me llama poderosamente la atención como estudiante, que siempre he sido estudiante, los grandes teóricos no sacan su teoría de la nada, la construyen después de haber estudiado varias corrientes, varios autores y profundizando y reflexionando. Y eso fue lo que hizo Hellinger. Ya por allá en los años 80, entonces van haciendo lo que llamamos hoy constelaciones familiares, ¿sí? Se fusionan todas estas experiencias, este conocimiento sistémico, integra la teoría de los sistemas, porque la teoría de los sistemas está en todo, ¿sí? Es una teoría muy estudiada a nivel de posgrado y doctorado, a nivel de investigación en diversas ciencias. Él la integra para darle fuerza y cuerpo a esta herramienta. Y por supuesto la fenomenología, porque la fenomenología es otra teoría filosófica que nos dice que absolutamente todo en el momento presente está surgiendo, está emergiendo de una forma natural, todo está sucediendo y lo que necesita es una observación sin juicio para entender lo que está pasando. Y me parece muy curioso que cuando hice mi primera tesis, una de las teorías que utilicé fue la fenomenológica en el 2003. Nunca sabía que esto lo iba a volver a escuchar yo, pero me parece una teoría muy complicada. Y resulta que luego era la base de esta herramienta, pero de esas cosas que la academia las utiliza, pero luego en la calle, los gremios y qué sé yo, algunas organizaciones dicen que nada de esto sirve, que ninguna de esas teorías sirven y bla, 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 pero la academia en pregrado, posgrado, doctorado, PhD, todos las usan porque tienen su fuerza esas teorías. Entonces, bueno, ya en esa fecha aparecen los primeros conceptos de los órdenes del amor, que ahora les voy a conversar claramente de qué se trata esos órdenes. Y bueno, ya por allá en la década de 1990, ya la herramienta no se queda solamente donde está Hellinger, la herramienta sale a Europa y a Latinoamérica. Se empieza a expandir esa herramienta como un boom, por supuesto. Les puedo decir que un seminario podía costarte $2,000, $3,000 de formación de un fin de semana, de una semana. Los facilitadores que llegaban y nos daban pues todo lo que habían aprendido y todo lo demás. Obviamente cada curso nos costaba a nosotros también otra cantidad increíble de dinero, más los materiales.
todo era súper, súper costoso. No te vendían un CD por lo que podía costar un CD, ponle $2, $3. No, ese CD podía costar $100 porque era grabado del seminario tal, del evento tal. Y así fue como aprendimos a hacer constelaciones, comprando material, estudiando, participando en grupos muy costosos. Aquí los que tienen años en la escuela, preparándose en otras escuelas, saben de lo que les estoy hablando. Y el método comienza a aplicarse a diversos contextos. Ya se hablaba no solamente del problema familiar, de la reconciliación de la familia, del dolor de papá, mamá, el hijo, porque cuando yo hice la primera escuela todo era papá y mamá, no, yo con mi mamá como el agua y el aceite, no, yo mi papá me abandonó, no, yo no lo quiero, no, yo, era trabaje, trabaje con papá, mamá, trabaje con papá y mamá. Luego nos vamos al proceso de que ya no es solo allí, ya podemos ver procesos de salud, ya empieza a verse relaciones, organizaciones, dinero, herencia, se empiezan a trabajar muchos temas donde hay una implicación emocional, porque es que si no hay implicación emocional no hay tema, ¿sí? Y nos está afectando, por supuesto. La herramienta sigue evolucionando y ya Hellinger empieza a hablar, tiene un libro que se llama eh, Constelación del Espíritu o Movimientos del Espíritu, no recuerdo, creo que se llama Constelación del Espíritu el libro, es que tiene tantos. Y dentro de esto habla desde esa mirada donde se deja de intervenir tanto con procedimientos y técnicas directivas. Surge una forma más sutil e intuitiva. Entonces aquí el trabajo era más profundo y por supuesto Hellinger era un hombre muy intuitivo porque tenía muy desarrollada esa dimensión espiritual, esa dimensión de conexión con el ser superior y pues por su sacerdocio, por sus meditaciones, por todo su proceso, él empieza a trabajar esta herramienta muy desde las meditaciones también, tiene un libro de meditaciones. Y por supuesto, dentro de sus seminarios hacía muchas meditaciones cortas, similar a lo que yo les coloqué hoy de inicio, una meditación corta para hacer una conexión. Él hacía muchas, por decirles algo, ¿sí? Y adicional a esto, el movimiento entonces ya no tiene tanta dirección por parte del constelador y tiene más dirección espontánea, es decir, no hay dirección, es espontáneo, quiero decir. Se da el movimiento desde lo que está sucediendo en el campo de información. Eso en este lado. Y bueno, ya en el 2010 en adelante nace lo que llamaríamos la facilitación sistémica. Vamos a darle como, empiezan a hablar ya de facilitación sistémica y diferenciándola un poco de lo que sería la psicoterapia, producto de todas esas dinámicas quizás de acuso, de sensación de invasión de espacio como psicoterapia cuando no tenía método de comprobación y todo ese tema. Entonces se empieza a dar una observación más consciente de qué es lo que hace constelaciones, un constelador familiar, ¿sí? Entonces fíjese que trabaja desde la observación pura, sin interpretaciones, enfocándose en acompañar procesos más allá de lo terapéutico, porque es que lo terapéutico tiene unas premisas, la facilitación tiene otra, y aquí vamos a ver la diferencia entre una y otra. En estos 3 días ustedes se van a ir con esa clara distinción. Y aparece la figura del facilitador sistémico, Hellinger también lo llama el ayudador, en otro de sus libros de los órdenes de la ayuda. El ayudador sistémico le dice, no necesariamente tiene que ser un terapeuta, pero pudiera ser alguien formado en psicoterapia porque ya tiene varias formaciones y sigue siendo psicoterapeuta y sigue siendo terapeuta en todo caso. Pero en este plano, en este momento, el que no tenga formación de ningún tipo de terapia, ninguna corriente terapéutica, que no sabe de diagnóstico y protocolo de intervención, pues entonces estamos hablando de una facilitación, una herramienta que te ayuda a ver eso que de otra forma no sería fácil de ver. No digo imposible, no sería fácil porque a veces lo podemos hablar, pero cuando lo logras ver en el campo, es decir, cuando colocas las personas o colocas las figuras, hay algo en el cerebro que se activa especialmente. El hemisferio derecho de imágenes. ¿Sí? Del eterno presente, el emocional, el creativo, el expansivo, el que vive en el eterno presente, el hemisferio izquierdo, futuro, pasado, es lógico, racional, secuencial, el derecho a libres asociaciones. Entonces, aprovechar todos esos recursos maravillosos que tenemos en el cerebro, pues se nos potencia mucho la facilitación sistémica. Entonces, ahí lo hacemos y ahí pues nace este movimiento que es el que estamos impulsando en este momento, que es para que se dé una aplicación
en la actualidad como se está haciendo, transversal y profesionalización del método, porque esto lo hacían las personas que de verdad se formaban muchísimo con Hellinger, que iban a todos sus eventos, que tenían certificados en todas las participaciones de Hellinger, pero no estaban como organizados como en una escuela donde pudiéramos conseguirlos a los formadores que nos pudieran dar esta herramienta. Claro que en Argentina hay escuelas de constelaciones y maestrías, ¿no? En esta herramienta. En España están también avanzados en esto, en México también, pero algunos países más, otros países por supuesto menos, otros apenas lo están tocando. Entonces, esta es una mirada maravillosa, poder ver desde el ámbito de las organizaciones, el ámbito educativo, el desarrollo personal, si tú lo quieres hacer solo por el desarrollo personal, ver cómo se han diseñado programas de formación serios que promueven una práctica ética, clara y respetuosa. Y es lo que hemos estado queriendo promocionar nosotros a través también de la Corporación Internacional Líderes, que se ha dedicado pues a brindar este tipo de espacio que usted lo puede buscar en cualquier plataforma. Las formaciones te pueden costar básicamente 600, 700, 800, 1000, 2000, $3000, depende de la formación del formador, de la experiencia, de lo que le costó al prepararse y todo lo demás. Y conseguir un apalancamiento a este nivel con tanta facilidad. De verdad que es un gran regalo que considero que la corporación le está dando en compensación a algo que la vida le habrá dado, porque estos son ejercicios y procesos de compensación. Así que bueno, en este punto, antes de pasar a los órdenes del amor, porque creo que esto lo vamos a abordar mañana en función de lo que nos digan en un ratico la corporación, pero sí me gustaría que ya que hemos desarrollado este proceso condensadito de explicar estos dos puntos, ¿qué preguntas, qué inquietudes tienen de lo que hemos avanzado hasta este momento? Voy a abrir vamos a ver si está el chat abierto. Ajá, está abierto, sí. Para que ustedes, como yo les decía, recuerden que les decía que si ustedes tienen preguntas en el proceso de la explicación, ustedes las pueden ir anotando y al momento de abrir el chat las van a hacer todas. Agradecerte, muy claro, interesante todo. Qué bueno. Yo gratitud, genial, todo muy claro. Constelaciones se puede hacer en niños, no, se hacen los padres. Los padres son adultos, los padres se encargan. ¿Sí? El niño ni siquiera tiene claro por qué está tan implicado. Así que no lo va a resolver, lo va a resolver los padres. Pero sí hay ejercicios que podemos hacer con los niños, claro que sí. En 6 meses estaremos habilitados para ser facilitadores. En 6 meses tienes las herramientas. De que estés habilitado o no va a depender de tus procesos internos. Yo no los controlo. Pero sí puedo facilitar las herramientas adecuadas para que estés entrenada. Pero yo les puedo decir, yo tenía compañeros que en la primera formación ya estaban casi que listos. Yo duré 5 años formándome. Yo soy más lenta. Entonces, ahí está el proceso de cada quien. Ajá, siempre va a ser una mesa redonda, no, redonda, cuadrada. No, no importa, esos son formas, todos esos son recursos. La constelación muestra pactos de almas, no, no te puedo decir que si hay pacto de almas porque eso no, ni siquiera es un término que se maneja en constelaciones. Pero sí te puedo decir que nosotros tenemos lealtad inconsciente. ¿Qué es una lealtad inconsciente? Así como yo pertenezco a un sistema de manera consciente e inconsciente, tengo un montón de familia que son mi familia, también hay asuntos de ellos que no se han resuelto que a mí me duele por resonancia y puede que yo esté en lealtad con eso. Es como que les voy a dar un ejemplo biológico. A usted le duele la muela y usted no anda con el resto del cuerpo bailándolo. No, porque a usted le duele como que todo el cuerpo, a pesar de que el dolor lo tiene acá. Usted está todo el día como indispuesto, tiene mala cara, está fastidiado, porque usted es todo un sistema completo. Solo que el epicentro del dolor está aquí. Pero usted no anda contento, usted anda fastidiado. Entonces, resuenan los asuntos no resueltos, pero en algunos lados yo me hago cómplice y en otros lados yo me quejo y así voy por la vida con los problemas del sistema. Ujú. ¿Qué habilidades se requieren para realizar las constelaciones? Bueno, habilidades de entrada, observación. Pero esas las vamos a ver todas, no se preocupen, las vamos a ir entrenando. La observación, la presencia auténtica, la presencia genuina, estar en el aquí y en el ahora, mirar con respeto, evitar los juicios, o sea, ser neutro con los juicios. Por eso lo vamos a aprender todo como herramientas, ¿sí? Conectar
permitirse sentir las sensaciones sin escandalizarse porque me dio rabia o me dio tristeza o me dio miedo, porque es que no está entrándole ni la abuelita ni ningún espíritu. No, no, no. Usted está parado ahí, de pronto empezó a sentirse incómodo, pero usted no pierde la conciencia. Usted sigue consciente, solo diciendo, mira, tengo como un fastidio, tengo un peso en la mano, me duelen las piernas, me quiero acostar, me quiero sentar. Listo, hace los movimientos. Entonces, tener conciencia de presencia y observación y, por supuesto, ser muy respetuoso, y es una habilidad que más que una habilidad es una virtud, y más que una virtud se aprende, por supuesto, se aprende a ser respetuoso. Siempre debe ser, ajá, esta ya la leí, ¿cómo se entiende? La- Maravilloso, siempre quise entenderlo desde su principio. Ah, bueno, ya estás aquí. ¿Cómo se entiende que uno tenga acompañamiento de nuestros ancestros energéticamente en atención a las reencarnaciones? No te puedo decir en atención a las reencarnaciones, porque no manejo el tema de las reencarnaciones. Respetando los que sí lo manejan, pues te podrán dar un insight diferente en relación con esto, ¿sí? Pero yo te puedo decir es que la presencia es que nosotros venimos de un conjunto de humanos que efectivamente fueron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos y para allá un montón de gente. Y que ellos, gracias a que ellos existieron en algún momento, su presencia y su energía dieron paso a la siguiente generación. Y ese paso a la siguiente generación vino otro y otro y llegamos nosotros. Y si nosotros nos conectamos con respeto a toda esa historia, es como que nos estamos conectando con que todos y cada uno de ellos tuvieron un lugar exacto para que yo pudiera estar. Y eso es la conexión y el acompañamiento con el que yo cuento. Yo no estoy sola en el mundo, yo no aparecí de la nada. ¿Sí? Entonces, eso es lo que te puedo decir. ¿Se trabaja en el campo de adicción? Sí, se trabaja. De hecho, uno de los psicólogos que se formó en el grupo pasado me decía que él trabajaba digamos, en una fundación donde se atiende a adolescentes con adicción. Y él empezó a incluir los principios dentro de sus talleres, porque su tarea era la parte de talleres y acompañamiento, y que él decía que los resultados eran impresionantemente más rápidos, o sea, más efectivos. Él estaba maravillado con lo que él estaba consiguiendo. Exactamente qué estaría haciendo, no sé, porque yo entiendo que esto es espontáneo, esto es fenomenológico, yo no ando detrás de cada quien que está haciendo usted. ¿Cómo reconozco los movimientos de constelación? Lo vamos a ver en el módulo 2. Vamos a hablar de todos los movimientos para que usted reconozca cuándo hay movimiento y cuándo hay otro. Wow, hermoso, mi sentir es servirme y servir, qué bonito. ¿Desde qué edad se puede hacer constelaciones? Desde que eres mayor de edad y vas a asumir las consecuencias ahora sí de tu vida. Porque es que una cosa es que, mira, hoy hablaba, por ejemplo, con una chica. Me está diciendo que mi papá no puede llegar a la casa a voltearnos todo y a irse porque sí, porque él quiere, porque la casa es de quien la habita. Y yo le digo, bueno, vamos a corregir un error de concepto. ¿Por qué es un error de concepto? La casa es del dueño. ¿Quién es el dueño de la casa? Entonces dice mi papá. Ay, entonces su papá sí puede ir a voltear la casa las veces que él quiera porque es la casa de él. Y como las casas siempre va a haber eterna dictadura, papá es papá, nunca va a dejar de ser papá, mamá es mamá, nunca va a dejar de ser mamá, pues la casa es de ellos hasta que ellos la vendan. El hogar es de todos, pero la casa es de mamá y papá. Así que mamá y papá la voltean las veces que ellos quieran. Y a los hijos, como no nos tiene que gustar los desórdenes o órdenes de nuestros padres, pues nosotros nos vamos y montamos nuestro propio orden. Entonces cada uno monta su propia cueva en otro lugar y monta su propio cartelito y pone sus propias normas. Y la muchacha me mira templada porque ella no se imaginaba que eso es un error de concepto. Dime si te queda claro de quién es la casa y de quién es el hogar. El hogar es de todo, pero la casa no es tuya. Así que si te queda claro eso. Hay una muchachita de 23 años diciendo que la casa es de quien la habita. O sea, eso ya es de su ubicación de información, que los padres no le dejan claro así, ay, porque tú eres el rey y la reina de la casa, entonces es todo lo que yo he hecho es para ti, mi amor. Ah, no, pues muchacho, usted no está esperando ni que usted se muera para agarrar y agarrar qué casa, qué cosa cambia, qué se agarra, qué vota, qué le parece feo, qué le parece bonito. No, pero cuando usted les haya claro, el lugar es de todo, pero esa puerta usted no me la tira más porque esa puerta es mía. Y si no se la bajo y se queda sin puerta y después le toca dormir con la puerta abierta porque no va a tener puerta, va entendiendo la seña de quién es el adulto y quién es el niño y quién es el hijo y quién es la madre y quién es el dueño y quién no es el dueño. Entonces ahí está. Por eso que le digo, ¿para quién es? Cuando me dicen ya, tiene que ser adulto, para que se haga cargo de las consecuencias. Ojalá fuera presencial esta formación, es muy importante. Pues sí, pero presencial, eso sí que ojalá hubiese gente que de verdad se comprometiera no solo a hacerla, sino por lo costosa que es.
¿Quiénes iniciaron esta herramienta en Venezuela? Muchas personas las iniciaron en Venezuela realmente. Muchas personas aleatoriamente. Pues en Barquisimeto yo conozco a Olivia Lazo, pero en Caracas estaba Castillo. Y no sé cuántos más. María Teresa, no me acuerdo el apellido, ella murió hace poco, pero yo le decía María Teresa, la conocía por María T, que fue mi profesora, y así varias personas. Me encanta que seas tan académica, se aprende mucho. Muy bien, ¿me podrías recomendar uno de los libros? Muy bueno, sí, les puedo recomendar el libro de Este dolor no es mío, un libro muy, en este momento muy popular, ¿no? De hecho, hasta en la serie de Netflix de Mi Otra Yo lo mencionan. Autores de renombre en el mundo de las ciencias, de la neurociencia, lo mencionan. Personas que de verdad, o sea, yo lo recomiendo y ese libro lo consiguen en internet, lo pueden descargar. Este dolor no es mío, pero dentro de la cantidad de libros que les vamos a dar y el tercer día les muestro todo lo que hay de material para ustedes, ahí van a ver el material, el libro este. ¿Lo puedes practicar con tus hijos? Sí, claro. Todo lo que ustedes aprendan lo pueden aplicar en su familia. Yo fui, los primeros conejillos míos fueron mis hijos. Y yo tenía dos niños pequeños, ahorita son dos adultos, cada uno independiente, cada uno en su casa, cada uno con sus normitas, con su cartelito. Ya se trajeron cada uno su modelo de dictadura para su propia casa. Independientes y resueltos, porque eso me lo dio la herramienta. En el máster hacemos constelación propia, sí. Al ser facilitador, se puede trabajar algunos miembros de la familia o pareja también. Sí, al ser facilitador, sí, porque ya creo que cuando eres facilitador y es la aspiración, hemos desarrollado mucho respeto por el proceso del otro. Porque ¿sabe por qué no es recomendable trabajar la familia? No es porque no lo puedas hacer, es porque uno ve información en el campo y uno dice, por ejemplo, la persona tiene un problema de estancamiento. Vamos a suponer que voy porque no consigo trabajo, me la paso echado en la casa, no sé qué. Y usted le hace el movimiento sistémico y se resolvió algo, esas cargas que él tenía de no sé qué, se le entregó a no sé quién, lo que sea. Y tú viste que la persona finalmente que lo representaba a él tomó un camino hacia la vida, se movió contento, está activo. Y usted dice, listo, uy, qué bien. Y luego usted ve a su sobrino, a su primo, a su cuñado, a su esposo otra vez en el mueble echado. Y usted lo va a perseguir y le va a decir, pero usted qué hace echado si en la constelación se le salió que usted ya estaba listo para irse a buscar trabajo, mijo. Pero ¿por qué no se mueve? Resulta que una cosa es lo que vimos en la constelación y otras cosas es el proceso interno del alma de cada persona. Para algunos un insight es así, para otro el insight es después de 20 días, después de un mes. Su proceso de ajuste y de acomodación de la información de cada persona es único, es particular, entonces no hay manera de medirlo métricamente, numéricamente. Después de tantos días usted ya debería estar buscando trabajo, no, eso es relativo de cada persona. Se puede cortar cadenas transgeneracionales, sí. O sea, lo que se hace es darles un lugar a todas esas historias y dejarlas en paz donde corresponden. Los niños con problemas de conducta dependen de un orden familiar, sí, claro, y sobre todo los niños con problemas de conducta están mostrando una disrupción en el sistema, posiblemente un excluido, alguien que por tener conductas similares tuvo un destino difícil y lo excluimos o lo olvidamos y el niño viene de alguna manera a mostrarnos esa dificultad. Te voy a contar un pequeño pasaje de una chica que atendí cuando su hijo tenía 16 años. Ella me dice que su hijo es muy retador, es agresivo, adolescente, que es violento, que pues, si fuera por él le pegaba a ella, que ella porque es así grandota, cuadrada y no se deja. Bueno, cuando yo le pregunto que quién de su familia tiene esa conducta, ella dice que no, que nadie, porque su esposo médico, educado, pacífico, amoroso. Bueno, ok, yo le digo, pero entonces tu abuelos o los abuelos por parte del esposo, quién crees tú que ha sido excluido? Mire, eso fue para sacarle el cuento como bueno, hasta que me dijo que el hijo no era del esposo, sino que era de una persona con la que había estado en un periodo de separación del esposo. Ella vivió 6 meses con un señor, con un muchacho que salió viva de milagro de lo violento que era y que ella se fue y buscó a su esposo, le contó que estaba embarazada, que tenía 3 meses, que estaba en desgracia, que bueno, que ella pues ya sabía que él no la tenía que perdonar y todo lo demás, pero que sí la podía ayudar a tenerla a salvo mientras que este personaje salía de su vida. Y el hombre no solo le dijo eso, sino que él iba a asumir la paternidad y volvían a renovar los votos y algo así. Y total que él asumió la paternidad. De hecho, ha sido un padre muy amoroso, alcahueta,
Le da todo al muchacho, todo, literal, todo. El mejor celular lo tenía el chamo a los 16 años y él que era médico tenía un perolito de teléfono. El carro mejor lo tenía el chamo y eso que tenía apenas 16 años, el papá no. O sea, unas cosas absurdas. Y el muchacho con la mamá violento hasta la pared del medio. Cuando me echó todo ese cuento, yo le digo, pero mira, hay un excluido. Ya conseguimos al excluido. El excluido es el papá biológico. Dice, no, y se va a quedar así, dijo ella, ¿no? Porque ya el Señor no lo va a perdonar, porque eso no merece que ni siquiera lo nombre, porque yo, bueno, mira, algo que aprendí, yo lo digo, algo que aprendí en la terapia sistémica es que yo vengo de dos y cuando a mí no me miran mi otro lado, ese otro lado lo voy a mostrar agresivamente, lo voy a mostrar hostilmente, porque yo quiero ser reconocida completa, no a la mitad. Entonces, eso lo aprendí sistémicamente. Dile a tu hijo, amo tu otra mitad. Dijo, ¿cómo se te ocurre, Patricia? Entonces yo le digo, si tú no amas tu otra mitad, pues no estás obligada, le digo yo, pero estás castrándole a tu hijo su otra mitad. Entonces le digo yo así, o sea, que no lo estás reconociendo, que él no vino por obra y gracia de tu óvulo. Él necesitó ese espermatozoide y era ese y no era el de tu esposo, era el de él. A la vista está que nunca tuvieron hijos con, antes ni después, o sea, fueron solo ese hijo. Ese era el hijo por el cual, ese era el camino por el cual iba a llegar una vida a través de él y a través de ti, a través del sistema de él y a través de tu sistema. Y lo que no se reconoce, se solapa, se calla, revienta por el lado que uno no lo espera y te está mostrando en la cara. Y yo le decía, solo dime si se parece a él. Dice, pero en todo. Yo le digo, bueno, ahí lo tienes. Total que a los 20 años me vuelve a buscar. Mire, ha pasado de todo con ese muchacho. Y volvemos a hablar del mismo punto. Cuéntame, ¿ya estás lista para darle un lugar en tu corazón al papá de él? No, Patricia, para eso no te estoy buscando porque yo no lo voy a hacer. Ah, bueno, chévere. ¿Qué quieres entonces? Que me digas qué hago con él, yo respetarlo. Pero ¿cómo quiere que respete que sea un grosero, que me quiere pegar, que no sé qué? Él tiene un destino difícil y encima tiene un excluido que él está cargando. Esa es desde mi mirada sistémica. Ahora, eso pasó hace como 4 o 5 años y yo no he vuelto a hablar con ella. No sé en qué andará. Pero miren cómo va la dinámica, ¿no? Pasarán los años y se seguirá cargando el asunto. ¿Quién sabe en qué momento le caiga su insight? ¿Quién sabe? Pero si no quieren hacer un cambio ellos, ni sistémico ni psicológico, sino que quieren es que el muchachito cambie. Eso no existe. Existe que yo hago mi cambio y le doy, pongo límites claros para que el otro entienda cómo se va a mover en el mundo y se adapte o no se adapte. ¿Vale? Bueno, voy a dejar de compartir la presentación porque ya vamos a ir haciendo el cierre, pero voy a leer algunas preguntitas finales y ya se van a conectar en la corporación para darles la información que les corresponde a ustedes en este momento. Hacemos el ejercicio con figurines también de manera virtual, claro que sí. Yo lo hago todos los días. Yo atiendo 4 o 5 personas todos los días con figurines. ¿Esta formación lo hacen presencial? Sí, hay muchas personas que la hacen presencial, claro. En muchos lugares del mundo se hace presencial. Por aquí alguien levantó la mano. ¿Quién la levantaría? El señor Luis Carlos. Señor Luis Carlos, bienvenido. No sé si me escucha. ¿Es necesario ser psicólogo para ser constelador? No, ya se van a dar cuenta que no. Mañana se lo explico. La próxima charla, ¿cuál será? Mañana. Lo que entendí es que en las constelaciones nos sirve para identificar el origen de los patrones. Exacto. Ah, qué bueno. Bueno, ¿qué significa que una meditación sobre un tema aparezcan personas o cosas distintas a los que dicen? Ejemplo, en la que hicimos yo vi a algunos niños y niñas felices. Porque esa es tu mirada sistémica, esa es la fenomenología que te está mostrando algo a ti en particular. Y si eran felices, qué bonito. Aquí estoy, señor Luis Carlos, ya puede hablar si desea. El director de la corporación. Ok, hola Patricia, ¿cuánto tiempo puedes pasar por la constelación tenga efecto? Lo que te digo, te puede hacer efecto el otro día como te puede pasar 2 meses, 3 meses, un mes, para que tú veas el resultado en grande. Lo que sí tienes que estar es consciente y alerta de que ya hiciste ese movimiento. Lo que pasa es que a veces estamos haciendo tantas herramientas y tantas terapias y tantas formaciones y tantas cosas que vivimos el proceso y al rato ya ni nos acordamos qué fue lo que hicimos y no conectamos con las señales, no las leemos, lo que sucede luego. Y pues se nos pierden datos, pero la constelación sigue su trabajo interno. Ay, les voy a compartir el enlace de mi, ay, por acá de mi Instagram, antes que se me olvide. Mm, a ver, ¿dónde está eso? Porque eso está por aquí, aquí. Aquí está. Ay, es que yo tengo tantas cuentas acá abiertas hoy.
Esto es un... Ok, ya les voy a pasar por acá para que lo tengan.